Bueno, miremos un poco cómo se encuentran organizadas las aplicaciones de la genética. Encontramos que la genética se encuentra en los ácidos nucleicos, que son aquellos ácidos que se ubican en el núcleo de la célula. Encontramos el muy conocido ADN, que es la encargada de contener la información genética de todos los seres vivos y de controlar el funcionamiento de la célula. Tiene su estructura una organización de doble hélice, como se observa en la imagen. El ARN sale del núcleo hacia el citoplasma y es el encargado de la síntesis de proteínas y del funcionamiento de todo el organismo. Todos los organismos vivos tienen ADN. Encontramos también que la genética hace parte, o gracias a ella, o al ADN, se puede presentar la biodiversidad, es la variedad de especies en el mundo. Encontramos los reinos de la naturaleza con el reino Arqueobacteria, que es aquel que contiene las bacterias extremófilas que pueden vivir en condiciones ambientales donde otros seres vivos no pueden hacerlo. Demasiado frío o calor o falta de agua, por ejemplo. Los modelos encontramos bacterias comunes, son organismos unicelulares ambos y que no pueden ser visibles a partir a simple vista. Deben utilizarse equipos como el microscopio. Vamos a encontrar los protistas también, que son las algas que podemos encontrar en el mar, los parásitos, por ejemplo, la ameba, el paramecium, son ejemplos de este tipo de organismos de este reino. El reino fungio-hongo, encontramos las setas, encontramos, por ejemplo, el moho del pan, y encontramos los más conocidos, que son las plantas y los animales. Las plantas algunas pueden tener flores, otras no. Entre los animales encontramos los vertebrados, son aquellos que poseen huesos, mientras que los invertebrados no. Entre los vertebrados pueden estar los peces, anfibios, los mamíferos como nosotros, las aves. Y también encontramos que la genética se junta con la biotecnología, que tiene que ver con los avances científicos a partir de la genética y de la biología. Encontramos procesos como la clonación. La primera oveja clonada fue en el año 1996, la oveja Dolly, después de 277 intentos. Entonces, ya después de eso, pues se han realizado más procesos de clonación, proyecto Genoma Humano, que era mapear todas aquellas bases nitrogenadas que conforman el ADN y estudiar los genes, por qué se presentan algunas enfermedades o no. Organismos modificados genéticamente en plantas, animales, buscando que estos sean mejores, más resistentes, con mayor producción. La fertilización in vitro se refiere a aquellas personas que no es posible tener hijos de manera natural, recurren a este proceso, donde en un laboratorio pues hacen la fecundación y después posteriormente ese embrión lo implantan dentro de la madre. La terapia génica busca identificar aquellos genes que están funcionando mal y modificar para que se presente una cura, llevar directamente la cura a los genes que estén funcionando mal. El padre de la genética, considerado así, Gregor Mendel, un botánico, pues él en los años 1856 realizó sus experimentos con plantas de guisantes como la arveja, y a partir de sus estudios del cruce entre estas plantas, pues se pudieron crear las leyes de Mendel: ley de la uniformidad, ley de la segregación y ley de la segregación independiente. Si damos clic aquí podemos observar un video que dejaré el enlace para que posteriormente puedan mirar
cómo son las leyes de Mendel, primera y segunda, creadas por mí. Vamos a encontrar también dentro de los usos la paternidad. Se habla de una prueba de ADN cuando se quiere conocer la paternidad de un niño. En criminalística, cuando se encuentran quién es la persona causante de un ataque o de algún crimen. Y la clasificación taxonómica de todo. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación, y a estas características se le llaman genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan estas características, la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirles características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregor Mendel dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variedades de chícharos, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación, enunciando así las famosas leyes de Mendel, dando así origen a la herencia genética, y hoy en día es conocido como el padre de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.